Hola, iniciamos hoy una exploración fascinante. Vamos a sumergirnos en unos apuntes de física sobre el movimiento ondulatorio. Así es. Un tema que está, literalmente en todas partes. Desde la luz que nos llega hasta el sonido que oímos. Exacto. Y la idea hoy es entender bien qué es esto. Pensemos, por ejemplo, en la típica ola que se hace en un estadio. Es curioso, ¿verdad? Ves esa perturbación moverse por la grada, pero la gente en realidad solo se levanta y se sienta. Nadie se mueve con la ola. O si tiras una piedra a un estanque, se forman esos círculos que se expanden, pero si hay una hoja flotando, pues apenas sube y baja, no se va hacia la orilla. ¿Cómo puede ser que algo avance si las cosas que lo forman no avanzan realmente? ¿Qué es esto del movimiento ondulatorio? Esa es la gran pregunta, y ahí está la clave de todo, ¿eh? Las ondas son, digamos, un mecanismo esencial del universo para mover energía de un sitio a otro. Y lo increíble, como muy bien dices con esos ejemplos, es que lo hacen sin que la materia en sí, pues, viaje grandes distancias. Energía que viaja, materia que se queda más o menos quieta. Qué curioso. Pues vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos? Los apuntes hablan de movimiento periódico, oscilatorio. ¿Cómo se relacionan? Empecemos por ahí, sí. A ver, un movimiento es periódico si se repite, si vuelve a pasar por los mismos sitios en el mismo tiempo. Si además es un vaivén, un ir y venir alrededor de un punto de equilibrio estable, como un péndulo o un muelle que estiras y sueltas, pues lo llamamos oscilatorio o vibratorio. Vale. Hasta aquí hablamos del movimiento de un objeto, de una partícula. El salto al movimiento ondulatorio se da cuando esa vibración no se queda ahí, sino que se propaga, se contagia a las partículas vecinas y estas a las siguientes y así viaja por un medio. El origen de esa vibración, la chispa inicial, es lo que llamamos el foco. Vale. Entonces, la piedra que cae en el estanque es el foco, la perturbación inicial. Y esa perturbación hace vibrar a las moléculas de agua de al lado, y esas a las siguientes, y así se crea la onda que vemos expandirse. Exacto. Y la hoja solo sube y baja porque las moléculas de agua justo debajo de ella están haciendo eso, vibrar, oscilar, pero no están viajando hacia la orilla. La energía sí viaja, pero el agua como masa, no. Y esa perturbación puede ser de muchas formas, ¿eh? Un terremoto que comprime y estira el suelo, esos son las ondas sísmicas, las cuerdas vocales haciendo vibrar el aire, creando zonas de más y menos presión, eso es el sonido, una carga eléctrica que oscila y crea campos eléctricos y magnéticos variables, como la luz o las ondas de radio, o simplemente pues agitar una cuerda. En el fondo, la física nos dice que la energía se mueve por el universo de dos maneras fundamentales. O viajan partículas que la llevan, como si fuera una mochila. Como una bala, por ejemplo. Eso es. O bien se mueven mediante estas ondas. Dos formas de mover energía, entendido. Y supongo que no todas esas ondas son iguales, claro. Los apuntes las clasifican de varias maneras. Una es por cómo se expanden, ¿no? Por sus dimensiones. Efectivamente, podemos imaginarlas así, a grosso modo. A ver. Unidimensionales. Piensa en una cuerda tensa. Si le das una sacudida en una extrema, la onda viaja solo a lo largo de la cuerda, en una dirección. El frente de onda, que son todos los puntos a los que llega la vibración a la vez, es solo un punto que avanza. Vale, lineal. Bidimensionales, como las del estanque, se extienden por una superficie, un plano. El frente de onda aquí es una circunferencia que se va haciendo más y más grande. Círculos concéntricos, sí. Y tridimensionales. Estas se propagan en todas las direcciones, llenando el espacio, como el sonido de una campana o la luz de una bombilla. Salen para todos lados. Aquí el frente de onda es una esfera que se expande. Entendido. Según cómo crecen. Pero hay otra clasificación que me parece importante, que tiene que ver con cómo vibran las partículas mientras pasa la onda. Longitudinales y transversales. Esto suena clave para entender cómo se transmite la energía sin mover la materia. Es fundamental, sí. La diferencia está en cómo se orienta la vibración de las partículas respecto a la dirección en la que avanza la onda. Ajá. Ondas longitudinales. Aquí las partículas vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. Imagina un muelle largo de estos de juguete. Si lo empujas y tiras rápido de un extremo. Se ve como una compresión que viaja. Exacto. Zonas donde las espiras se juntan, se comprimen, y zonas donde se separan, se expanden, y eso viaja a lo largo del muelle.
Las partículas del muelle se mueven hacia adelante y hacia atrás, en la misma línea por la que va la perturbación. El sonido es el ejemplo clásico. Son ondas de compresión y expansión del aire. ¿Vale? ¿Como un acordeón? Eso. Y luego están las ondas transversales. Aquí, las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. Volvemos a la cuerda. Si la agitas de arriba a abajo. La onda va hacia adelante, pero la cuerda sube y baja. Justo. La onda viaja horizontalmente, pero cada trocito de cuerda solo se mueve verticalmente. La ola del estadio también es así. La gente sube y baja, pero la ola avanza hacia el lado. La luz y las demás ondas electromagnéticas también son transversales. Ah, vale. Entonces la clave es si la vibración va a lo largo o a través de la dirección del viaje. Eso sí que marca una diferencia. Y los apuntes mencionan también algo rápido: pulso o tren de ondas. Eso es más sencillo. Un pulso es una única perturbación. Aislada. Una palmada, por ejemplo. O una única sacudida a la cuerda. Se propaga esa onda solitaria y ya. Vale. Un tren de ondas, que también se llama onda viajera, es lo que obtienes si el foco, la fuente, está vibrando continuamente. Si mueves la cuerda arriba y abajo sin parar, generas una sucesión de montañas y valles que viajan. Eso es un tren de ondas. Lógico. Una vez o muchas veces seguidas. Pero hay otra diferencia que me parece fundamental, ¿no? Una que no depende de cómo vibren o se expandan, sino de la naturaleza misma de la onda, de si necesita algo para viajar. Mecánicas versus electromagnéticas. Esta es, posiblemente la distinción más profunda, con mayores consecuencias. A ver, Ondas mecánicas. Son las que necesitan sí o sí un medio material para propagarse. Puede ser un sólido, un líquido, un gas. Son, en esencia, la vibración de ese medio. El sonido, por ejemplo, necesita aire o agua o una pared. claro, en el vacío no hay sonido. Exacto. Las olas del mar, las ondas en una cuerda, las ondas sísmicas, todas son mecánicas y su velocidad depende de las propiedades de ese medio, de lo rígido que sea, de su densidad. Un detalle interesante. En los fluidos, o sea, líquidos y gases, las ondas mecánicas solo pueden ser longitudinales. No aguantan bien una vibración transversal. Ah, curioso. ¿Y las otras? Ondas electromagnéticas. Estas son las viajeras independientes. No necesitan un medio material. Pueden viajar perfectamente por el vacío absoluto. Son perturbaciones de campos eléctricos y magnéticos que se generan mutuamente y se propagan juntas. Aquí entra todo el espectro electromagnético, la luz que vemos, las ondas de radio, los rayos X, las microondas. Vaya, o sea que, claro, por eso el espacio exterior, aunque esté lleno de explosiones, de estrellas y demás, es silencioso para nosotros. No llega el sonido porque es mecánico y necesita un medio. Eso es, Pero sí nos llega su luz. porque la luz es electromagnética y puede viajar por el vacío. Nunca lo había pensado así. Exactamente. Esa diferencia no es una simple clasificación, ¿eh? Determina cómo recibimos información del universo y cómo funcionan muchísimas tecnologías. Sin ondas electromagnéticas viajando por el vacío, no sabríamos casi nada de lo que hay más allá de nuestra atmósfera. Impresionante. Bueno, ya tenemos una idea de qué son y los tipos principales. Pero para estudiarlas bien, para describirlas, predecirlas, necesitamos medirlas. ¿Cómo se caracteriza una onda? Los apuntes meten aquí varias magnitudes. Empecemos por las más visuales: elongación y amplitud. ¿Qué son? Vale, la elongación, que normalmente se representa con la letra Y, es simplemente cuánto se ha separado una partícula de su posición de equilibrio en un instante concreto. Si piensas en una ola del mar, sería la altura del agua en un punto y en un momento dados, respecto al nivel del mar quieto. La altura instantánea. Eso es. Y la amplitud, que se representa con A, es la elongación máxima. Es lo más que se separa la partícula de su posición de equilibrio. Sería la altura máxima de la cresta de la ola o la profundidad máxima del valle. Mide, digamos, la intensidad o la fuerza de la vibración. Y bueno, también se habla de la distancia al foco, X, que es simplemente eso, a qué distancia del origen de la onda estamos mirando. De acuerdo, la altura máxima de la onda, por así decirlo. Luego vienen dos conceptos que parecen ir de la mano y ser muy importantes: periodo y longitud de onda. Lo son, y representan una dualidad muy interesante de las ondas. El periodo, con T mayúscula, es tiempo. Es el tiempo que tarda una partícula concreta en hacer una vibración completa, subir, bajar y volver al punto inicial, por ejemplo.
Se mide en segundos. Si te quedas mirando un punto fijo por donde pasan olas, es el tiempo que pasa entre que llega una cresta y llega la siguiente. Tiempo, por ciclo. Exacto. Y la longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda, es distancia. Es la distancia en el espacio entre dos puntos seguidos que estén haciendo exactamente lo mismo, que estén en el mismo estado de vibración. Por ejemplo, la distancia entre dos crestas consecutivas. Se mide en metros. Es como si hicieras una foto de la onda en un instante y midieras cuánto mide un ciclo completo en el espacio. Ah, y esto conecta con algo que me llamó la atención en los apuntes. La doble periodicidad. No lo había visto así. Exacto, es una forma muy elegante de entenderlo. Las ondas son periódicas en el tiempo, cada punto repite su movimiento cada t segundos y también son periódicas en el espacio. La foto de la onda se repite cada lambda metros. Tienen esa doble naturaleza repetitiva. Eso sí que es un buen momento bombilla. Qué bueno. ¿Y la frecuencia? ¿Dónde entra aquí? Suena muy relacionada con el periodo. Totalmente. La frecuencia, que se representa con F, es simplemente la inversa del periodo. F igual 1t. Si el periodo es el tiempo que dura una vibración, la frecuencia es cuántas vibraciones completas ocurren en un segundo. Se mide en hertz, Hz. Si una onda tiene un periodo de 0.1 segundos, su frecuencia es 1 dividido por 0.1, o sea, 10 Hz. Hace 10 ciclos cada segundo. Vale. Y aquí viene algo muy importante. La frecuencia la determina la fuente, el foco que crea la onda. Y, esto es crucial, la frecuencia de una onda no cambia cuando pasa de un medio a otro. Por ejemplo, si la luz pasa del aire al agua... Ah, no cambia. No. Es como su carné de identidad o su huella dactilar fijada por el origen. Lo que sí cambia al pasar de un medio a otro es su velocidad de propagación. Y, para que la frecuencia se mantenga, tiene que cambiar también su longitud de onda. Interesante. También se usa mucho la frecuencia angular, omega, que es simplemente omega igual a 2πf. Es más una comodidad matemática para las ecuaciones, sobre todo las que describen el movimiento armónico, aunque no tiene una interpretación física tan directa como la frecuencia f. Entendido. La frecuencia es la firma de la onda. Y esto nos lleva de cabeza a la velocidad. ¿Cómo de rápido viaja la onda? La velocidad de propagación, vp. Pues es la relación más lógica del mundo. Si la onda avanza una distancia igual a su longitud de onda, lambda, en un tiempo igual a su periodo t, entonces su velocidad es espacio partido por tiempo, vp igual a lambda t. Claro. Y como sabemos que la frecuencia f es 1t, la fórmula que más se usa es vup igual lambda f. Esta velocidad para las ondas mecánicas depende muchísimo de las propiedades del medio, su elasticidad, su densidad. Por ejemplo, el sonido viaja mucho más rápido en el acero que en el aire, porque el acero es más rígido, transmite mejor la vibración. Ya. Para las ondas electromagnéticas en el vacío, como la luz, esa velocidad es una constante universal famosísima, la velocidad c, que son casi 300.000 km por segundo. Una barbaridad. Sí. Pero aquí los apuntes meten una advertencia, y la ponen bien clara. Ojo, no confundir esta velocidad de la onda con... ¿Con qué exactamente? Que no nos liemos. Es una distinción vital, y un error muy común al principio. No hay que confundir la velocidad de propagación de la onda, vp, que es la velocidad a la que avanza la perturbación en sí, la ola, la compresión, el frente de luz, y que es constante si el medio no cambia. Si es uniforme. Vale, la velocidad del viaje de la onda. Eso es. No hay que confundirla con la velocidad de vibración de las partículas del medio. Recuerda, las partículas de la cuerda, del aire, del agua, no viajan con la onda. Solo oscilan, vibran alrededor de su posición de equilibrio. Ajá. Y esa oscilación, ese movimiento de vaivén, es típicamente un movimiento armónico simple, MAS. Y en un MAS, la velocidad de la partícula no es constante. Va muy rápido cuando pasa por el centro, por la posición de equilibrio, y se va frenando hasta pararse momentáneamente en los extremos de la vibración, antes de cambiar de dirección. Uf, qué importante aclararlo.
Es como en la ola del estadio otra vez. La ola, la perturbación, se mueve a una velocidad más o menos constante por la grada, ¿no? Sí, la VP sería constante si la gente reaccionase igual de rápido. Pero cada persona, la partícula, acelera al levantarse, se frena arriba, acelera al bajar, se frena abajo. Velocidad constante de la onda, velocidad variable de las partículas. Brillante. Vale, ¿queda alguna magnitud relevante? Se menciona el número de ondas y los conceptos básicos de cresta y valle. El número de ondas, K, es un poco el análogo espacial de la frecuencia angular omega. Si omega nos dice cuántos radianes de ciclo temporal tenemos por segundo, omega igual 2πt, K nos dice cuántos radianes de ciclo espacial tenemos por metro. Se define como K igual 2pi partido lambda. Se mide en radianes por metro. Vale, ¿mide qué tan apretada está la onda en el espacio? Exacto. Es útil en las ecuaciones de las ondas y permite escribir la velocidad de propagación también como Vp igual a omega k. Y sí, claro, cresta es el punto más alto de la onda, máxima elongación positiva, y valle es el punto más bajo, máxima elongación negativa. Son los puntos de amplitud máxima. Perfecto. Tenemos las medidas. Pero, para afinar aún más, el material introduce el concepto de fase. ¿Qué nos dice la fase de una onda? Habla también de desfase. La fase es un concepto un poco más abstracto, pero crucial. Es como el estado de la vibración de un punto, en un instante determinado. Nos dice en qué punto de su ciclo de subida y bajada, o de compresión y expansión, se encuentra una partícula. Se mide normalmente como un ángulo. ¿Un ángulo? Sí, piensa en el ciclo completo de vibración como una vuelta completa. 360 grados o 2π radianes. La fase te dice en qué grado de esa vuelta está la partícula. El desfase o diferencia de fase entre dos puntos mide cómo desincronizados o desincronizados están sus movimientos. Compara sus estados. Se puede medir también en ángulo, radianes o grados, o como una fracción de la longitud de onda. Por ejemplo. Por ejemplo, dos crestas consecutivas están haciendo lo mismo, estar en el máximo, aunque estén separadas en el espacio. Su movimiento está perfectamente sincronizado. Diríamos que su desfase es 0, o 2π radianes, o 360 grados, da igual. Una cresta y el valle más cercano, sin embargo, están haciendo justo lo contrario. Cuando uno está arriba del todo, el otro está abajo del todo. Su desfase es de π radianes, 180 grados, o lo que es lo mismo, están separados media longitud de onda, lambda medios. Y de ahí imagino que salen los conceptos de puntos en concordancia de fase y en oposición de fase, ¿no? Que parece importante para entender cómo interactúan las ondas. Exactamente. Dos puntos están en concordancia de fase o simplemente en fase si están en el mismo estado de vibración en el mismo instante. Vibran, digamos, a la vez, al unísono. Esto ocurre si la distancia que los separa es un número entero de longitudes de onda, 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda. Su desfase es un múltiplo entero de 2π radianes. ¿Vale? Y están en oposición de fase si sus estados de vibración son justo los opuestos. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno está en la cresta, el otro está en el valle. Esto pasa si su separación es un número impar de medias longitudes de onda. Lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios. Su desfase es un múltiplo impar de π radianes. Pi, 3π, 5π. Entiendo. Entender la fase es crucial para fenómenos como la interferencia. Porque a veces, si juntas dos ondas, el resultado es una onda más grande y otras veces se anulan mutuamente. Pues depende de si llegan en fase o en oposición de fase al punto donde se encuentran. Claro, o sea que este concepto de fase es la clave para cosas como los auriculares estos con cancelación de ruido, ¿verdad? Que supongo que generan una onda sonora contraria al ruido exterior. Has dado en el clavo. Ese es un ejemplo perfecto de aplicación tecnológica directa de manipular la fase. Esos auriculares detectan el ruido exterior y generan otra onda sonora idéntica, pero en oposición de fase, desfasada 180 grados. Al sumarse las dos ondas en tu oído, la cresta de una coincide con el valle de la otra y ¡puf!, idealmente se cancelan. Es la física de la fase en acción. Impresionante cómo estos conceptos que parecen muy teóricos tienen aplicaciones tan directas y útiles. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un repaso rápido para que no se nos olvide lo esencial. Vale. Lo fundamental. Las ondas transportan energía, pero no transportan materia neta. Las partículas del medio vibran, oscilan, pero se quedan más o menos en su sitio. Eso es lo primerísimo. Y las clasificamos por dimensiones, 1D, 2D, 3D,
por cómo vibran respecto a cómo avanzan, longitudinales si vibran a lo largo, transversales si vibran a través. Ujú. Y súper importante, por su naturaleza. Mecánicas, si necesitan un medio material para viajar, como el sonido, o electromagnéticas, si pueden viajar por el vacío, como la luz. Exacto. Luego, para describirlas, usamos parámetros. La amplitud A, que mide la intensidad de la vibración, la longitud de onda lambda, que es la distancia espacial de un ciclo completo, el periodo T, que es el tiempo que tarda un ciclo completo, Y la frecuencia F, que es 1 partiendo T, cuántos ciclos hay por segundo, y que es como la huella dactilar de la onda, que no cambia al cambiar de medio. y su velocidad de propagación, Vp igual a lambda por F. Sin olvidar nunca la diferencia clave entre esa velocidad de la onda, Vp, que es constante en un medio uniforme, y la velocidad de las partículas que vibran, que es variable, normalmente un más. Y finalmente, la fase, que nos dice el estado de la vibración en cada punto y momento, y que es fundamental para entender cómo se suman o restan las ondas, cómo interfieren. Justo. Dominar estos fundamentos nos abre la puerta a entender fenómenos muchísimo más complejos y un montón de aplicaciones que dependen de las ondas. Desde cómo funciona nuestro oído o nuestra vista hasta las telecomunicaciones. El estudio de terremotos, la ecografía médica, está por todas partes. Y para cerrar, volviendo a esa idea del principio, los apuntes decían que la energía se transporta o bien por partículas o bien por ondas. Me quedo pensando, ¿qué pasa justo en la interacción, cuando las ondas chocan o interactúan con las partículas? Pensemos en la luz, que es una onda, interactuando con los electrones de un material que son partículas. Podría ser que en esa interacción, en esa frontera entre las dos formas de transportar energía, se escondan claves aún más profundas sobre cómo funciona nuestro universo a niveles fundamentales. Es una reflexión muy pertinente. De hecho, has tocado el corazón de la física moderna. La interacción onda-partícula es uno de los pilares de la mecánica cuántica, donde se descubre esa dualidad extraña, que las partículas a veces se comportan como ondas y las ondas a veces se comportan como partículas. La luz, por ejemplo, a veces es onda y a veces son fotones, partículas. Pero eso ya es material para otra exploración bastante más profunda. Definitivamente. Pues ahí queda esa idea flotando, como la hoja en el estanque, pero quizá viajando a algún sitio interesante en nuestra mente. Gracias por acompañarnos en este análisis del movimiento ondulatorio.